a las 2:07 de la madrugada. 18 hombres armados avanzaban por una carretera oscura del Bajío Norte. Con una certeza absoluta, nadie los iba a detener. No corrían no se escondían, no miraban atrás porque no parecían criminales. Parecían estado en uniformes tácticos impecables, cascos idénticos a los del ejército, chalecos con placas reales, rifles de uso militar, radios con códigos que sonaban oficiales y 4 camionetas blindadas de esas que en México nadie se atreve a revisar. Desde lejos, cualquier patrulla habría hecho lo mismo que siempre en hacerse a un lado, pero ese convoy no estaba ahí para proteger a nadie. Venía a cruzar una línea prohibida. El objetivo era claro en rescatar a Mateo, el brujo Aranda Huachicolero Mayo Are, arquitecto del robo de combustible en la región, un hombre que convirtió los ductos en una empresa criminal y los pueblos en sucursales. Meses atrás había caído preso bajo custodia de alto riesgo, aislado, vigilado, fuera del tablero, y sin él, su organización se estaba desmoronando. La noche ayudaba niebla baja sobre los campos, frío seco en silencio absoluto. Ni perros, ni luces, ni testigos. A lo lejos, Puerto Hierro brillaba como una ciudad fantasma en fábricas apagadas. Naves vacías, carreteras perfectas para desaparecer gente. Las camionetas avanzaban en formación perfecta. Distancia exacta, comunicación limpia, nada improvisado, nada fuera de lugar. Era un plan diseñado para que las verdaderas fuerzas de seguridad reaccionaran cuando ya fuera demasiado tarde. Lo que esos hombres no sabían era que alguien llevaba semanas observándolos. Alguien que ya conocía el plan, las rutas, los disfraces y el horario exacto. Alguien que decidió no detenerlos. Raúl Montes, jefe federal de inteligencia, no era de apagar incendios, era de cerrar trampas. Y mientras el convoy falso avanzaba convencido de su poder, la trampa ya estaba armada. Ellos pensaban que estaban engañando al Estado. Nunca imaginaron que el Estado los estaba dejando avanzar. Porque lo que iba a pasar en los siguientes minutos no solo iba a arruinar un rescate, iba a cambiar el equilibrio criminal de toda la región. Pero para entender por qué alguien se atrevería a disfrazarse de ejército, primero hay que entender por qué este territorio vale tantas vidas. Guanajuato no arde por accidente, arde porque todos lo quieren. Antes de los uniformes falsos, antes de las camionetas blindadas, antes de esa madrugada silenciosa, esta historia ya llevaba años escribiéndose, porque el lugar donde intentaron rescatar a el brujo no es cualquier punto del mapa, es un premio. El primero es el combustible. Bajo la tierra de Puerto Hierro corren ductos como venas abiertas. Cada toma clandestina es dinero inmediato. Millones sin sembrar, sin transportar drogas, sin cruzar fronteras, solo perforar, extraer, vender y repetir. El que manda ahí no necesita permiso de nadie. El segundo premio son las carreteras. Ese territorio conecta el Pacífico con el Golfo, el norte con el centro, lo legal con lo ilegal, trailers, químicos, armas, efectivo. Todo pasa por ahí. Y quien controla las rutas no solo mueve mercancía, decide quién vive y quién desaparece. El tercer premio es el abandono. Naves industriales vacías en bodegas olvidadas. Parques F. Abril es a medio morir. Espacios perfectos para esconder laboratorios, arsenales y gente armada. Todo a plena vista. Todo bajo autoridades rebasadas o compradas. Ahí fue donde Mateo, el brujo Aranda, levantó su imperio. No empezó como sicario, no empezó como narco, empezó robando gasolina. Paso a paso armó una red local tan sólida que terminó controlando casi todo el huachicol de la región. Policías en nómina, halcons en cada esquina, pueblos enteros viviendo del negocio. Durante años nadie lo tocó, hasta que cometió el error más viejo del crimen organizado: creer que era intocable, porque al otro lado apareció un enemigo distinto, el Consorcio del Oeste, un grupo que no llega negociando, llega barriendo, donde entra e impone reglas con sangre, no busca coexistir, busca o dominar, y Guanajuato era la pieza que les faltaba. La guerra fue inmediata, emboscadas, mensajes, en cuerpos dejados como aviso, colonias enteras convertidas en zonas de combate. Tras las cifras subieron a miles de muertos, familias huyendo a ciudades partidas,
Cuando capturaron a El Brujo, muchos pensaron que todo iba a calmarse, pasó lo contrario. Su organización se rompió en pedazos, células sueltas, más violentas, más desesperadas, con una sola obsesión, sacarlo de prisión. Por eso el convoy falso no era un capricho. Era el último tirón, la última jugada antes de desaparecer. Y lo que viene ahora no es improvisación. Es el plan criminal más ambicioso que se intentó ejecutar en años. El rescate del Brujo no nació de la prisa. Nació del miedo. Desde el día en que lo encerraron, su gente supo una cosa así, no lo sacaban rápido. El territorio se iba a perder. Y perder el territorio significaba morir. Así que no improvisaron, pensaron, ensayaron, invirtieron. Durante meses nada podía fallar. Ni una sola vez. El plan tenía 4 pilares. Todos fríos. Todos calculados. El primero era parecer soldados reales. No disfraces baratos, no copias burdas. Uniformes con el tono exacto, insignias correctas, chalecos con desgaste auténtico, cascos marcados como los oficiales, equipo que no se consigue en la calle. Alguien abrió una puerta que jamás debió abrirse. Y eso ya decía mucho. El segundo pilar eran las armas rifles de alto calibre, cargadores extendidos, granadas aturdidoras, radios clonados con frecuencias oficiales. La idea no era disparar, era pasar sin preguntas, que cualquier retén pensara lo mismo. Son federales. Convencer, no intimidar. El tercer pilar eran las camionetas, trocas Monstrum Blindage pesado, vidrios capaces de resistir ráfagas, motores modificados. Cada una costaba lo que una casa grande. No era una banda jugando a la guerra, era una inversión diseñada para sobrevivir. El cuarto pilar era el comportamiento. Formaciones exactas, distancias medidas, órdenes memorizadas, respuestas rápidas por radio. Incluso la forma de bajar de los vehículos estaba ensayada. No querían parecer soldados, querían serlo por unas horas. Y aquí viene lo más peligroso. Varios de esos 18 hombres habían sido militares, otros policías, algunos entrenados por desertores que ahora venden su experiencia al mejor postor. Sabían cómo piensa el Estado, dónde duda, dónde falla, pero no se quedaron en la fuerza. Usaron miedo, amenazas directas a funcionarios, direcciones, nombres, rutinas familiares, mensajes simples: si algo sale mal, cobramos. Al mismo tiempo, soltaron información falsa en redes, balaceras inventadas en otros municipios, caos diseñado para distraer. Y lo peor de todo, sabían rutas, horarios y protocolos reales. Eso no se aprende afuera, eso viene de adentro. Ellos estaban convencidos de que el Estado no sabía nada. Lo que ignoraban es que alguien ya los estaba observando y que el convoy, desde el momento en que encendió el motor, ya estaba caminando directo hacia una trampa. Mientras el convoy falso afinaba detalles y ensayaba movimientos, del otro lado no había prisas. Raúl Montes no ordenó cateos ni detenciones adelantadas. No buscaba aplausos ni golpes mediáticos. Quería algo más grande. Quería ver hasta dónde llegaban y quiénes los estaban ayudando. Semanas antes de esa madrugada, los analistas federales detectaron señales extrañas, mensajes cifrados que hablaban de relevos, extracción y uniformes. Nada directo y nada incriminatorio, pero suficiente para encender alarmas. En lugar de asustarlos, Montes hizo lo contrario. Bajó lo perfil, redujo el ruido y dejó que el plan respirara. Drones térmicos comenzaron a seguir rutas secundarias, se rastrearon frecuencias que no cuadraban, se mapearon movimientos repetidos en todo en silencio, con un círculo mínimo de gente informada. Cualquier filtración habría matado el operativo antes de nacer. La clave fue una decisión peligrosa: armar una trampa espejo. Si el crimen iba a imitar al Estado, el Estado iba a imitar la normalidad. Rutas oficiales intactas, horarios conocidos, información falsa circulando sin ser tocada. Nada debía alertarlos. Mientras tanto, los equipos reales se colocaron donde nadie miraba. Caminos olvidados en intersecciones secundarias, puntos elevados que dominaban la zona desde el cielo. Los drones veían algo que no cuadraban, movimientos demasiado rígidos, patrones repetidos
pequeñas desviaciones que ningún convoy real cometería, detalles mínimos suficientes. La fragmentación del grupo de El Brujo hizo el resto. Células desconectadas, egos chocando, prisas, querían el rescate ya, antes de perder el territorio por completo. Y cuando hay prisa, hay errores. La noche del operativo, el convoy falso cruzó el perímetro con absoluta confianza. Motores firmes en radios limpias, uniformes perfectos. A las 3 en punto de la mañana, el ambiente cambió. Primero, un zumbido bajo, casi invisible. Luego, un resplandor brutal que partió la oscuridad. Reflectores encendieron la carretera como si fuera de día. Una voz firme retumbó en los altavoces en fuerzas federales reales. Identifíquense en silencio, en miradas cruzadas, dedos tensándose sobre gatillos. El plan no contemplaba eso. Desde los flancos, vehículos auténticos cerraron las salidas. Desde las alturas, miras alineadas. En tierra, infantería avanzando sin prisa. La trampa se cerró, sin gritos, ni carreras en profesional, en fría, exacta. Y cuando uno de ellos levantó el arma, todo se decidió. El primer disparo no fue una ráfaga, fue un error. El hombre que jaló el gatillo entendió demasiado tarde que ya no estaba intimidando a nadie. En ese instante, la noche explotó. Órdenes cortas en luces blancas cegadoras. El estallido seco de granadas aturdidoras rebotando contra el asfalto. El convoy falso quedó atrapado. Los federales no corrieron, avanzaron a visores nocturnos encendidos. Comunicación limpia en cobertura perfecta. Cada movimiento tenía sentido. No había gritos ni confusión. Era un operativo real enfrentando una imitación. Algunos sicarios intentaron huir a pie. No llegaron lejos. En disparos precisos a las piernas. Nada de ejecuciones. La orden era clara en vivos. Desde Uairi, los helicópteros mantuvieron la zona iluminada. Sin sombras, sin rincones donde esconderse. En menos de 10 minutos, todo terminó. 18 hombres en el suelo esposados, respirando polvo, sudor y miedo. Ni una baja federal grave. El golpe fue quirúrgico. Cuando les retiraron los cascos, la farsa quedó al descubierto. Bajo los uniformes idénticos, había rostros jóvenes, tensos, derrotados. Algunos no entendían en qué segundo exacto el plan perfecto se les vino abajo. Otros ya sabían que su vida, como la conocían, había terminado, pero lo más importante vino después. Separación inmediata, interrogatorios individuales, nadie hablando en grupo, nadie compartiendo versiones, cada uno solo frente al miedo. Y cuando el miedo entra, la lengua se afloja. Los nombres empezaron a caer en casas de seguridad, talleres de blindaje y en contactos dentro de corporaciones, rutas que nunca se usaron, cuentas donde cayó el dinero. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas sucio y enorme. El decomiso lo decía todo, uniformes clonados al milímetro, insignias, falsas credenciales inventadas, rifles y autopoder, miles de cartuchos, radios oficiales duplicados, mapas con rutas marcadas y fotografías del sitio donde supuestamente iba a estar el brujo y el efectivo. Billetes apretados, sudados, listos para sobornos de emergencia. Las 4 trocas monstruo quedaron alineadas a un costado de la carretera inútiles. Cada una valía una fortuna. Cada una demostraba que el crimen ya no improvisa, invierte como una empresa. Las imágenes circularon rápido, luces rojas y azules rebotando en el blindaje. 18 cuerpos en el asfalto. Y al fondo, la voz de Raúl Montes confirmando que el operativo había sido un éxito total. En Bajío Norte, nadie que conozca la calle piensa así, porque cuando cae un plan tan grande, el crimen no se rinde. Se reacomoda. A los días siguientes fueron extraños, demasiado tranquilos, son colonias en silencio, cortinas bajadas antes de lo normal, patrullas duplicadas en puntos clave. La gente lo sentía sin necesidad de noticias, después de un golpe fuerte. Algo siempre se mueve debajo de la tierra, como si el territorio respirara antes del siguiente temblor. Los analistas pusieron 3 escenarios sobre la mesa. El primero era el más temido en represalias, ataques rápidos y desordenados, para demostrar que siguen vivos.
Así reaccionan los grupos cuando pierden poder en más violencia para recuperar respeto. El segundo escenario era la fragmentación. Sin el brujo afuera, sin rescate posible, muchas células buscarían refugio en otros bandos. Algunas venderían información, otras pelearían entre sí, en un imperio entero reducido a bandas pequeñas, luchando por migajas. El tercer escenario era el más ambicioso, a presión constante del Estado. Más operativos, a más detenciones, a menos margen. Aprovechar el miedo y el caos para recuperar territorio. Pero eso cuesta tiempo, dinero y voluntad política. Y esa voluntad en este país rara vez dura. Mientras tanto, el costo real seguía ahí. Negocios cerrados a familias desplazadas. Jóvenes reclutados por unos billetes y una pistola. Mujeres sosteniendo casas rotas en silencio. Historias que no salen en conferencias, pero que definen la vida diaria. Raúl Montes lo sabía. Por eso, cuando le preguntaron si esto era una victoria, nos sonrió. No es una victoria, dijo. Es una línea que no dejamos cruzar. Mateo el brujo Aranda sigue preso. Sus hombres más fieles ahora enfrentan décadas encerrados. El intento de imitar al Estado fracasó y por una madrugada, al menos por esa noche, el crimen perdió, pero la pregunta sigue ahí, incómoda, pesada, inevitable. ¿Esto fue el principio del fin? ¿O solo una pausa antes del siguiente golpe? En Bajío Norte, nadie canta victoria demasiado pronto.